Saludos amigos. Como todos sabemos, el misterio pascual es el centro del año litúrgico, de la vida de la iglesia. La Pascua del Señor. Y la Pascua del Señor concluye con el domingo de Pentecostés. Pero el jueves posterior al domingo de Pentecostés, la iglesia celebra la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. A la semana siguiente, después de Pentecostés, en el tiempo ordinario, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. El jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y el viernes de la semana siguiente, celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es una manera para irnos dosificando durante el año ordinario, el tiempo ordinario más bien, todos los elementos principales del triduo pascual, de esa entrega del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, manifestado en el amor de Dios a cada uno de nosotros. Hoy domingo nosotros celebramos la fiesta litúrgica de la Santísima Trinidad. Y hoy también en nuestro país celebramos esa hermosa fiesta de las madres. El mes de mayo es el mes de las flores, de las madres en diferentes países y fiestas. Y hoy tenemos la oportunidad de celebrarlo en este terruño nuestro. Pero la fiesta principal es ese gran misterio de Dios trino y uno, o de un Dios que es uno y trino. Ese misterio fundamental, ese dogma de fe de los cristianos, que gracias a la revelación de Dios, nosotros tenemos esa revelación hecha en Cristo Jesús. Y podemos ver varias claves para nosotros tal vez no comprender por qué es un misterio, pero sí entender parte del significado que tiene esta creencia, este principio de fe de la Iglesia Católica, este dogma de fe que es el principal de nuestro credo. La primera clave o el primer elemento a tomar en cuenta es la palabra Trinidad, que viene del latín trinitas, que significa tres, triada, y fue utilizada en la cultura griega y la cultura greco-romana. Y fue exactamente el año 170 cuando por primera vez un gran estudioso de la revelación y de la palabra de Dios, Teófilo de Antioquía, utilizó esta expresión para manifestar la conformación de Dios. Fue la primera vez que se comenzó a estructurar mentalmente esta idea o esta fe, aunque desde el principio la iglesia ya lo creía y lo afirmaba porque, como dijimos al principio, fue el mismo Jesús quien nos manifestó que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que es Él, y que Dios es Espíritu Santo, y que Él y el Padre son lo mismo, y que Él nos enviaría el Espíritu Consolador, que es la manifestación específica de esa Trinidad de Dios. Trinidad significa un solo Dios en tres personas. La Trinidad es un misterio o es el misterio central de la fe católica, de la fe del creyente. ¿Por qué?
Reitero, está basada en la Biblia, en la palabra de Dios, en la manifestación de Dios. La Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad allá hacia el año 325 en el primer concilio de Constantinopla y también en el primer concilio de Nicea, ya en el siglo IV, fue que se estudió a profundidad, aunque ya antes se creía y se había utilizado el mismo concepto. La Trinidad se sustenta en la revelación divina de Cristo. Dios ha dejado su huella y es Cristo Jesús que nos ha manifestado esta gran certeza. La Biblia enseña que hay un solo Dios, ya lo hemos escuchado en diferentes momentos, pero con manifestaciones distintas. Un Dios creador, un Dios redentor y un Dios santificador, pero que es el mismo Dios, son manifestaciones distintas de la misma esencia de Dios. El Padre proclamado como Dios y el Hijo también proclamado como Dios y el Espíritu Santo. Y después también los apóstoles, tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo y de Juan, se manifiesta también en reiteradas ocasiones la manifestación de este misterio. La Biblia también demuestra en varios momentos esta expresión. Esto es proclamado en varias partes del Antiguo Testamento. En el principio, dice Juan, en el prólogo de su evangelio, existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. El Espíritu Santo también es manifestación de Dios y encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en otras citas, también encontramos esta misma manifestación de Dios. La distinción de las tres personas divinas también expresada en la Biblia, cada uno en Mateo 11, en Juan, en diferentes momentos. Jesús le dice: yo pediré al Padre y Él le dará otro paráclito, otro espíritu. Y a Felipe le dice Jesús: Felipe, ¿cómo me dice muéstrame al Padre? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, es otra expresión de la manifestación plena de la unión hipostática, como se dice en teología, entre Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Esas son de las verdades que nosotros manifestamos en el credo que cada domingo proclamamos en la celebración de la palabra de Dios. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús se despide de la comunidad y envía a los apóstoles: vayan por el mundo entero y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús invita también a propagar el Evangelio con la gran certeza de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero su presencia radica sobre todo en la efusión del Espíritu Santo. Esta referencia trinitaria se desvela al mismo Jesús y se asume en las primeras comunidades cristianas que ya entendían desde el inicio esta manifestación de Dios. La liturgia de este día invita a celebrar a su abrigo de los textos bíblicos el gozo de Dios en sí, su amor desbordados y expresado en diferentes momentos de la vida y de la manifestación de Dios. La realidad que Dios se nos presenta y que nos muestra, Dios nos busca y nos incorpora a Él. ¿Y qué significado, qué importancia
tiene para nosotros esa manifestación trinitaria de Dios? ¿Qué nos aporta a la fe tuya y mía? ¿Qué me dice esta trilogía, por así decir, de las partes divinas? Un solo Dios en tres personas. Dios es familia. Dios es comunidad. Nosotros oramos y hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En la celebración eucarística decimos que la gracia de Dios Padre, de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Manifestación también de esta doxología, de este elemento importante. Nosotros también en toda oración, en la oración colecta que hace en la celebración de la Eucaristía, en la celebración sobre las ofrendas y en la oración postcomunión, también hacemos alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú y yo estamos invitados a vivir nuestra fe en comunidad, en familia, no en solitario, sino en relación con Dios, en una versión o en una relación, más bien dicho, horizontal hacia el hermano y vertical hacia Dios y hacia los hermanos. Por eso en este día en que celebramos también esta expresión del Dios Padre, pero un Dios Padre que es madre, no se limita simplemente a los elementos humanos. Dios es ambas cosas, es Padre y es Madre. Recordemos lo que nos dijo Juan Pablo I, que fue el primero que expresó esta dimensión también así de manera materna de Dios. Hoy celebramos el amor de Dios manifestados en nuestras madres, manifestado en ese ser tan especial, tan particular, que nos quiere, que nos mima, que nos protege, que nos da la vida. Ese es el amor materno. ¿Y cómo no será también ese amor infinito de Dios que nos ama sobre todas las cosas? Y aunque una madre falle, nos dice el Señor en varios textos, yo, el Señor, su Dios, nunca le voy a fallar. Por eso pidamos al Señor en este día y siempre que nos ayude a vivir nuestra fe en comunidad, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y que nos ayude a vivir en fraternidad comunitaria, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.